Bienvenidos a este espacio que se llama Transitivamente. Mi nombre es Fernanda Garcidueñas y es un placer acompañarles el día de hoy. Y bueno, cada que entren a estos espacios en donde pues la idea es expresar, conocer y darle lugar a todo lo que vamos transitando día a día, como la frustración, como la tristeza, el dolor, la angustia, porque bueno, eso es parte de la vida. Pero bueno, para no perdernos, el día de hoy les quiero platicar un poquito sobre mí para que me conozcan, para que conozcan cómo llegué a esto del psicoanálisis que me apasiona, que me hace sentir muy satisfecha con mi trabajo y que disfruto inmensamente. Y bueno, primero les quiero compartir que yo tengo la licenciatura en psicología, la estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y después de eso, durante la carrera estaba pues bastante pensativa sobre qué hacer, porque bueno, si saben de psicología o si no, tenemos cuatro ramas más importantes, que es psicología educativa, que la mayoría se dedica a trabajar en escuelas, se dedica a hacer planes de estudio, a un poquito profundizar en cómo aprenden los niños, los adultos o cómo se puede mejorar esta situación. Después tenemos la psicología organizacional, que es aquella que se enfoca en procesos para entrar a alguna empresa a trabajar, en procesos psicométricos para poder tener las mejores habilidades para un puesto. También es quien se encarga de RH, recursos humanos, que es quien decide cómo se va a generar un contrato, cómo es que vamos a hacer las cosas, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros límites. Un poquito recursos humanos trata de ser ese apoyo o esa conexión o ese puente entre el empleado y el jefe. Entonces ahí está recursos humanos. Luego tenemos lo que es psicología social, que se enfoca mucho en estas dinámicas o en fenómenos sociales. Genuinamente no profundicé mucho en eso porque nunca fue de mi atención. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, después les contaré esa historia. Y tenemos por último la psicología clínica. En la psicología clínica se encuentra el acompañamiento terapéutico o la psicoterapia. En mi caso es complejo porque el psicoanálisis no entra como psicología, aunque ahorita está catalogado como psicología profunda. ¿Por qué no entra como psicología? Porque hay muchas cosas que no agarra de la psicología, sino más bien que la psicología agarra del psicoanálisis. Pero también es una cosa peculiar que vamos a ir descubriendo conforme vayan viendo las cápsulas, conforme vayamos teniendo estas interacciones, ¿vale? Y bueno, como les comentaba, yo cuando inicié la carrera estaba viendo cómo a qué dedicarme, en qué campo meterme. Siempre me llamó la atención el trabajo clínico, o sea, la psicoterapia en ese momento. Entonces estaba empezando a meterme mucho en eso. Me gustaba mucho la rama de la psicoterapia sistémico-cibernético, se me hacía algo padrísimo. Al final terminé descubriendo que mucho de lo que ocupan es del psicoanálisis, pero tienen un giro diferente y ocupan más estrategias, cosa que en psicoanálisis no ocupamos. Entonces, bueno, como les decía, me interesaba mucho esa parte, me gustaba la manera en que se trabajaba, las estrategias, y creo que también algo que me inclinaba mucho por esa rama era la pasión con la que yo veía a varios de mis profesores pues hablar de lo que hacían, ¿no? Algo que se les tiene que quedar muy claro es que cuando ustedes escuchan a alguien que les apasiona lo que hace, ustedes quieren sentir la misma pasión. Quizá no sientan lo mismo por eso de lo que está hablando, pero sí quieren encontrar algo que les genere la misma pasión que a ella o a él le genera, pues hablar de eso que está hablando. Entonces creo que eso me inclinaba mucho más a esta parte de la psicoterapia sistémico-cibernético. Y pues me acuerdo que de momento conocí a muchas personas en la carrera, una de ellas con la que yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, admiración, y que justamente me sacudió en muchos sentidos de mi vida. Y pues por parte de esta persona es que yo conozco el psicoanálisis, a lo cual le tuve muchísima resistencia porque de repente lo presentaba un poquito como demasiado rígido, muy duro, difícil, no sé, algo extraño. Entonces como que me llamaba la atención porque escuchaba a esta persona, pero al mismo tiempo era como no quiero entrarle ahí porque, uy, se ve muy complejo y no me sentía pues quizá con el nivel o con la capacidad para realmente adentrarme en eso. Entonces era una cosa como un amor-odio ahí muy raro. Y después recuerdo que tuve una situación complicada en la carrera. Genuinamente
me encantaría contarles qué fue el evento que yo sentí, que dije ya no puedo más y que me orilló a empezar un análisis o a empezar a tomar terapia, pero genuinamente no me acuerdo, es algo curioso, es algo chistoso, pero no me acuerdo. El punto es que algo pasó a mitad de la carrera, entonces yo dije, ya, necesito un espacio para hablar, para organizar, para ordenar, aunque yo pues vagamente tenía la idea porque como estudio psicología, entonces ya sé qué se hace ahí, pero no tenía idea de lo que me enfrentaba. Entonces en ese preguntar, en esas recomendaciones, pues justamente alguien me habló de mi analista. La escogí, marqué, hice una cita y bueno, así llego a análisis. Bueno, en ese momento ni siquiera un análisis todavía, eran entrevistas preliminares y pues creo que ahí empecé a darle un lugar a quién era yo, a mis emociones, a cómo me sentía, a cómo vivía la vida, cuáles eran mis posturas. Empecé a descubrirme de muchas maneras diferentes. Pero todavía no me decidía a ser psicoanalista, pero creo que durante ese proceso de mi propio análisis, un día recuerdo que estaba yo en el diván y dije, quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque vi el efecto, vi el impacto, vi el cambio de postura que yo tuve en mi proceso y dije, quiero acompañar a la gente desde esta postura, porque a mí me ayudó a que la vida fuera mucho más llevadera para mí. Ojo, no les estoy diciendo que el psicoanálisis te arregla la vida, que ya nunca más vas a estar triste, que ya nunca más vas a sentir frustración, que ya nunca más vas a sentir tristeza. No, todo lo contrario, se va a seguir presentando, pero las posturas que ahora tenemos para enfrentarlos vienen siendo diferentes y eso es lo que nos ayuda a que sea más llevadera la vida. Entonces eso fue lo que yo descubrí, eso fue mi acercamiento ya como tal al psicoanálisis y empecé a formarme. ¿Cómo me empecé a formar? Pues empecé a ir a seminarios, empecé a ir a clases de oyente, no dejé mi análisis, empecé a leer más teoría, empecé a, pues sí, a empezar a buscar más maneras de escuchar psicoanalistas, de leer psicoanálisis, de leer a los psicoanalistas, todo esto. Entonces empecé a adentrarme más y más y más y realmente me cautivó, me encanta, es algo que, como lo dije al principio, me genera muchísima satisfacción poder escuchar, ¿no? A la gente y poderla escuchar desde esta postura de analista, que también más adelantito les platicaré cómo es esto de una postura de analista o del semblante del analista. Pero bueno, así fue mi acercamiento. Y algo que me gusta mucho de la manera en que yo me acerqué al psicoanálisis es que para mí y en mi caso no fue primero la teoría y luego me metí a la clínica. ¿A qué me refiero con la clínica? A empezar a trabajar con pacientes o empezar a trabajar con analizantes, sino que yo experimenté la clínica primero. ¿A qué me refiero? Pues mi propio análisis me permitió ir escuchando cosas de mi discurso, ir escuchando los cortes de mi analista y a la par yo iba leyendo teoría. Entonces como que iba jalando lo que yo escuchaba y decía, ah, claro, esto tiene que ver con esto tiene que ver con aquello. Y eso me gusta mucho porque considero que mi estilo justamente va muy de la mano de eso, de que desde la clínica voy jalando la cuestión teórica porque me es más fácil organizarla, entenderla e incluso poder explicarla. Porque algo que pasa muy frecuentemente cuando hablamos de psicoanálisis y tenemos muy pocos acercamientos a él, es que se cree todo esto que está como a nivel común, que solamente es una teoría falocentrista, por ejemplo, que solamente habla de sexo, que solamente ocupa el complejo de Edipo y después dijeron complejo Electra, como este tipo de terminología que es común y que se escucha diariamente y que inmediatamente se relaciona con psicoanálisis o incluso con Freud, que es el papá del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo empiezo primero a escucharme, a ver cómo es mi discurso, a poner mayor atención y voy leyendo teoría al mismo tiempo, esto me hace darme cuenta de que todo eso que habla el psicoanálisis se vive justamente día a día. Es por eso que creo que uno de los grandes libros de Freud es La psicopatología de la vida cotidiana, porque justamente diario se presentan todas estas cosas que si tú lo lees en la teoría dices, ah, no, eso no es cierto, pero es todo lo contrario, claro que nos pasa y claro que está ahí. Entonces un poquito también la meta de este canal es que empecemos a ver las cosas más desde lo cotidiano, de nuestro día a día y nos demos cuenta que se amarra a la teoría, pero que siempre tiene que ver la vivencia con esa teoría. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gustaría compartirles en este espacio, en estas cápsulas y pues quien se una a este espacio es bienvenido, puede escribirme, comentarme dudas, lo que gusten y con muchísimo amor vamos a irlo desmenuzando, ir trabajándolo e ir pues
justamente quizá no entendiéndolo porque tampoco la meta es que entiendan cosas, pero que sí podamos ordenarlos de manera diferente. Entonces, pues espero que les haya gustado esta pequeña información. De todas maneras, si tienen incluso duda de mi historia, con mucho gusto se las comparto más a profundidad. Pero nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando un beso y un abrazo y cuídense mucho.